En este preciso momento, mientras el mundo se duerme y tú te lavas el rostro con agua salada, creyendo que así limpias aquello que no tiene nombre, Dios te está diciendo que la verdadera limpieza que necesitas no se queda en la piel. Viene de una fuente más profunda, una que no quema los ojos, pero sí enciende el alma y rompe enfermedades que nacieron en lugares que nadie ve. No es casualidad que estés aquí ahora, con el corazón a medio latir y la esperanza hecha a pedacitos. No es casualidad que algo en tu interior se haya estremecido con estas palabras, como si alguien tocara una puerta antigua que creías sellada. Hay una revelación que no te enseñaron en ninguna receta, ni en ningún remedio casero. Y si te quedas conmigo, el Señor va a abrirla ante tus ojos cansados. Tú sientes que últimamente cargas un peso que no sabes dónde colocar. Tú sientes que tu cuerpo habla con molestias que no encuentran explicación, que tu mente corre sin llegar a ningún lado, que te arrodillas para orar y las palabras no salen como antes, como si la garganta del alma se hubiera secado. ¿Te has dado cuenta de que te dueles en lugares donde nadie te tocó? ¿Has notado esa sequedad rara que llega en las noches? Ese silencio de Dios que te confunde, esa sensación de que haces todo bien y aún así algo invisible te roba la paz al amanecer. Tú te miras al espejo y te lavas la cara como para empezar de cero. Pasas el agua, agregas sal como te dijeron, respiras hondo y dices, que esto se lleve lo malo, pero por dentro sabes que lo malo no se pega a la piel, se aferra al alma. Y aunque nadie lo entienda, tú lo vives. Un cansancio sin causa, una ansiedad que no respeta calendario, una tristeza que no sale en los análisis. Tú no estás loco, no es teatro, no es exageración. Algo te está drenando. Ese algo no es un capricho de tu mente, ni un invento de las hormonas, ni una racha. Ese algo tiene nombre y hoy lo voy a nombrar con autoridad. Has estado bajo ataque espiritual y no lo sabías. Has tenido grietas en el alma por donde entró la enfermedad, la confusión y el miedo. Hay puertas que quedaron entreabiertas por palabras que aceptaste sin darte cuenta, por heridas que escondiste bajo alfombras de estoy bien, por hábitos que parecen inofensivos pero alimentan cadenas invisibles. Escucha con atención, el enemigo no siempre entra con ruido, a veces entra con costumbres, con supersticiones, con pequeñas concesiones que parecen limpiezas y solo son distracciones. No te lo digo para culparte, te lo digo para que despiertes. Si te has estado lavando el rostro con agua salada por las noches, buscando limpiar lo que duele por dentro, hoy el Señor te dice, la sal puede quemar la superficie, pero mi palabra purifica la raíz. Y aquí viene la advertencia que nace del amor de Dios, no del miedo. Si esa grieta no se atiende, si sigues intentando curar lo invisible con lo visible, si sigues dándole al enemigo un milímetro legal en tu casa, ese milímetro se volverá un abismo. El ladrón no descansa. Jesús lo dijo con claridad. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10. Cuando callas el dolor del alma, la enfermedad encuentra casa. Cuando normalizas la sequedad espiritual, el propósito se apaga. Cuando relativizas lo sagrado, el enemigo convierte media verdad en una gran mentira. No te hablo para asustarte, te hablo como quien mira a un hermano al borde de un precipicio. La Biblia no es adorno para un estante, es un arma viva, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Si la dejas cerrada, te quedas sin espada. Si la abres, la luz entra por la grieta y el enemigo pierde derecho. Quiero contarte la historia de Rosa, una mujer de Lima que, como tú, probó todo. Por las noches se lavaba la cara con agua tibia y un puñado de sal para limpiar las malas energías. Dormía un poco mejor, decía, pero al amanecer su pecho volvía a dolerle sin causa. Le habían dicho que era estrés. El médico no encontraba daño, pero su alma sí. Un día, cansada de soluciones temporales, escuchó una palabra como esta: habita, no visites. Esa noche, en lugar de llenar el lavabo, abrió la Biblia en el Salmo 91 y lo leyó en voz alta con una emoción que hacía años no sentía. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Lloró sin vergüenza. No fue magia, no fue inmediato.
Pero al tercer día, mientras leía, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro, sintió que ese nudo antiguo en el pecho se aflojaba. No dejó a sus médicos, no canceló citas, pero su habitación cambió de atmósfera, de superstición a presencia. Y su cuerpo empezó a responder cuando su alma encontró casa. También te hablo de Andrés, de Medellín, que vivía con insomnio crónico. A medianoche hacía rituales, prendía velas para alejar lo malo, y la oscuridad parecía espesar más. Un pastor le dijo: apaga las velas, enciende la palabra. Tomó Hebreos 4:12, lo declaró y cambió su práctica nocturna. Antes de dormir, puso a orar su casa entera, renunció a frases heredadas y abrazó la autoridad de Jesús. No fue religión, fue relación. Al mes, su sueño volvió como quien encuentra el camino de regreso. Por eso hoy no vengo a condenarte, vengo a prometerte algo que el cielo ya firmó. No tienes que vivir así. Hay salida, hay sanidad, hay restauración, hay cobertura real para tu casa. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Salmo 91. Tú no naciste para vivir huyendo de lo que no ves. Naciste para habitar bajo alas que ninguna enfermedad puede perforar. Dios ya ha rescatado a otros. No eres la excepción que quedó fuera de su mano. Si Él hizo de Rosa una mujer cubierta y de Andrés un hombre que duerme en paz, también puede escribir hoy una nueva línea con tu nombre. El enemigo vino a destruir, sí, pero Cristo vino a deshacer las obras del diablo y a darte vida en abundancia, no migajas de bienestar. Ahora escucha con atención, porque te voy a dar un camino simple y profundo. Nada de fórmulas vacías, nada de supersticiones disfrazadas de fe. Primer paso: cambia de residencia espiritual. No visites a Dios, habita en Él. Esta misma noche, cuando te acerques al agua, detente. En lugar de pronunciar palabras heredadas sin fe, abre tu Biblia en Salmo 91 y léelo en voz alta como quien firma un pacto. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Haz de ese texto tu cuarto, tu cama, tu techo. Segundo paso: entrega y renuncia con nombre propio. No basta decir, me limpio de lo malo. Nómbralo. Renuncia a la superstición, a la brujería camuflada de tradición, a las palabras que te ataron, a la culpa que alimentaste. Declara Juan 10:10 sobre tu casa. No acepto robo, no acepto destrucción, recibo vida, recibo abundancia. Tercer paso: empuña la espada cada día. Toma Hebreos 4:12 y úsalo de madrugada o al anochecer. Tu palabra es viva y eficaz sobre mi mente, sobre mi sistema nervioso, sobre mis pensamientos. No dejes la medicina si la estás tomando. No dejes la terapia si te acompaña. Pero añade lo que te faltaba: la autoridad de la palabra que separa luz de tiniebla dentro de ti. Estas 3 llaves, repetidas con fe, abren puertas que la sal no alcanza. Quiero que oremos ahora tú y yo, como si estuviéramos en la misma habitación, como si el Señor hubiera puesto su mano sobre tu cabeza cansada. Repite conmigo, en voz alta si puedes, en silencio si estás acompañado, pero repítelo con el corazón despierto. Señor Jesús, vengo a ti como estoy, cansado por dentro y por fuera, con molestias que no entiendo, con noches en las que no encuentro descanso. Hoy renuncio a todo ritual que ocupó el lugar de tu presencia. Hoy cierro toda puerta que abrí por ignorancia, por miedo o por costumbre. Declaro tu palabra sobre mi casa. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Me muevo de la visita a la habitación. Hago de ti mi refugio. Jesús, tú dijiste que viniste a dar vida en abundancia. La recibo para mi cuerpo, para mi mente, para mi alma. Tu palabra es viva y eficaz. Corta ahora mismo todo lazo de enfermedad que no nació en mi cuerpo, sino en mi historia, en mis culpas, en mis miedos. Seca la raíz invisible, cubre mi noche, guarda mi amanecer. Bajo tus alas, Señor, declaro que no temeré, porque tú eres mi escudo. Perdono a quien tenga que perdonar, suelto lo que no puedo controlar, entrego mi ansiedad y recibo tu paz. En el nombre de Jesús, sobre mi cama y mi casa, hoy queda establecido tu reino. Amén. Si esta palabra encontró un lugar dentro de ti y sentiste que Dios te habló de manera directa,
no lo guardes en silencio. Comparte abajo lo que el Señor te mostró. Escribe amén. Si esta oración fue tuya, cuéntanos por quién necesitas intercesión. Pon un nombre, una historia corta, un estoy luchando con esto, para que podamos orar contigo. No es una estrategia, es un altar donde nos unimos como familia y el cielo atiende nuestra fe cuando se vuelve pública y humilde. Y ahora te dejo un desafío que no viene de mí, sino del Espíritu que te llama a levantarte. Esta noche, cuando te acerques al agua, recuerda que no estás purificando la piel, estás consagrando tu casa. Deja la prisa en el pasillo, apaga los ruidos, abre el Salmo 91 y decláralo como quien escribe un cerco invisible alrededor de su cama. No prestes tu boca a la superstición, préstasela a la palabra. Si la oscuridad ha estado rondando, esta es la hora de encender la luz y sostenerla. No vuelvas al viejo hábito vacío, cambia el gesto por la presencia. Tu cuarto puede convertirse en sombra del Omnipotente y tu noche en taller de milagros. Toma tu lugar. Eres hijo, no víctima. Eres habitante, no visitante. Eres templo, no territorio prestado. Algo comenzó hoy y no puede quedarse en emoción. Debe convertirse en práctica, en hábito santo, en pacto vivo. No cierres este momento como quien apaga una pantalla y ya. Queda mucho por desatar y lo vamos a recorrer juntos. Hay secretos del Salmo 91 que aún no has visto. Hay llaves para tu familia, para tus hijos, para tu sueño, para ese síntoma recurrente que te roba la alegría. Si estás listo para dar el siguiente paso, si sientes que Dios encendió una chispa que tiene que crecer, escríbelo en los comentarios con claridad profética. Yo creo. Escríbelo así. Yo creo. Y si te nace, añade una línea de fe. Yo habitaré y no visitaré. Bajo sus alas dormiré. Hoy cambio superstición por palabra. Este no es el final. Es el principio de una historia distinta que el Señor va a escribir contigo. Una historia donde el agua que toca tu rostro recuerda un pacto mayor, el de un Dios que no te limpia por fuera solamente, sino que te sana desde la raíz. Y como te lo prometí, ahora entramos juntos en lo que nadie te explicó del Salmo 91 y de cómo lo activas en tu casa cuando la noche cae y el agua toca tu rostro. Porque lo que comenzaste escribiendo, yo creo, no puede quedarse en un impulso bonito, sino convertirse en una práctica diaria que cierre puertas viejas, abra ventanas de luz y levante un cerco que ni el miedo, ni el insomnio, ni la enfermedad puedan atravesar. Y si te preguntas por dónde empezamos, empezamos por algo tan sencillo y tan profundo como esto. Antes de que el agua toque tu piel, deja que la palabra toque tu espíritu, porque la piel se seca con una toalla, pero el espíritu solo se seca cuando falta presencia. Por eso respira hondo. Baja el ruido interno y decide que desde hoy el lavatorio ya no será parte de un ritual vacío, sino el recordatorio silencioso de que hay un pacto vivo que se escribe sobre tu frente, sobre tu almohada, sobre tus puertas, sobre tus hijos. Y ese pacto no se compra ni se improvisa, se habita. Cuando entres al baño y abras la llave, entiende que ese sonido de agua no es el final de tu día, es la apertura de tu refugio. Y antes de acercar la sal o cualquier costumbre heredada, repite en voz apenas audible, con una reverencia que solo Dios necesita escuchar: Señor, mi casa es tu sombra, mi noche es tu abrigo. Yo no te visito, yo te habito. Y apenas termines esa frase, abre el Salmo 91 como quien enciende una lámpara en la frontera de la oscuridad y léelo sin apuro, sin apretar la quijada, dejando que cada palabra haga su trabajo cirujano en lo invisible. Porque el texto no es una canción bonita, es mandato, es mapa, es espada, es escudo y adarga. Y cuando digas, el que habita al abrigo del Altísimo, reconoce que no estás describiendo a otro, te estás describiendo a ti y a tu casa. Y cuando declares, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Ponle nombre a aquello que hoy necesita cobijo, ese dolor persistente, esa ansiedad que no cede, ese miedo antiguo que se te plantó en la nuca, porque cuando nombras aquello que duele y lo empapas en palabra, lo arrancas de la sombra donde crecías sin control y lo traes a la luz donde la mentira no sabe respirar. Si alguna vez pensaste que las noches eran el territorio donde estás más débil
Escucha esto con el corazón bien despierto, porque la noche no es del enemigo, la noche es del que la consagra, y tú la vas a consagrar, y lo harás de una forma tan simple que parecerá pequeña, y sin embargo moverá cimientos, porque en lugar de repetir frases gastadas, vas a ordenar el ambiente con autoridad, vas a hablar como hijo, vas a decir: Jesús, esta habitación es tuya, mi cama es tuya, mis sueños son tuyos. A tus ángeles das la orden de guardarme en todos mis caminos. Y ahí, justo ahí, estarás tomando esa promesa escrita en el Salmo 91:11 y plantándola como una estaca en medio del cuarto para que todo lo que quiera cruzar sin permiso se encuentre con una muralla que no entiende. Y mientras la dices, sentirás quizá una resistencia sutil, una voz que te susurra que exageras, que esto no cambia nada, que mejor te apures, pero tú ya no corres por dentro. Tú decides quedarte 2 minutos más en lo sagrado porque entendiste que el apuro es el lenguaje de las distracciones y que la paz es el lenguaje del reino. A veces me vas a decir que no sientes nada, que terminas de orar y la atmósfera parece igual, que el pecho todavía pesa, que los pensamientos vuelven con su ruido. Y ahí mismo es donde tienes que recordar lo que Jesús dijo y no soltarte. El ladrón vino para hurtar, matar y destruir, pero yo vine para dar vida y vida en abundancia. Porque la vida en abundancia no siempre se siente como una emoción repentina. A veces es la constancia humilde que día tras día convierte un cuarto en abrigo y una rutina en altar. A veces es la decisión testaruda de hablarle a la madrugada con palabra, aunque parezca que nadie responde. Y cuando te encuentres así, sin fuegos artificiales, sin escalofríos, con la misma luz de siempre encima del espejo, te pido que sigas igual, que mantengas el pacto, que te quedes un poco más, porque la fe que mueve montañas no es la que grita un día, es la que persevera hasta que el monte se cansa y se mueve. Y tú no eres visitante de esta promesa, eres habitante. Si me preguntas qué pasa con el agua salada, te digo esto con ternura y firmeza. No conviertas recursos naturales en amuletos. No le pidas al sodio que haga lo que solo hace el espíritu. No te condenes por haber buscado alivio donde no lo había, pero hoy suelta ese hábito y dale a Dios el lugar que intentaste llenar con gestos. Y si igual decides usar el agua porque te relaja, úsala como símbolo de algo mayor, no como reemplazo. Que el agua sea el recordatorio de que hay una fuente. Y cuando te la pases por el rostro, di: Señor, no confío en elementos, confío en tu palabra. Lava mi alma con tu verdad. Que Hebreos 4:12 corte lo que sobra. Que tu luz atraviese lo que oculto. Y al secarte no te marches del cuarto como quien cumple y huye. Quédate un momento en silencio. Deja que la paz te alcance aunque sea como una brisa. Y cuando la sientas, aunque sea apenas, sea agradecido. Porque la gratitud es la llave que cierra fugas interiores por donde se iba la alegría. No olvides que no peleas contra carne y sangre, y no lo digo para sonar profundo. Lo digo para que dejes de pelearte contigo mismo y con todos a tu alrededor. Porque cuando entiendes que tu lucha es contra fuerzas que se alimentan del desorden, de la culpa, de la superstición, entonces decides ordenar, decides limpiar, decides perdonar, decides consagrar, decides hablar vida donde antes solo reaccionabas. Por eso te pido que hoy, antes de dormir, pases por tu casa como quien revisa ventanas y puertas y sin levantar la voz declares habitación por habitación: Jesús es Señor aquí. Y si alguien se burló de ti por esto, sonríe y sigue, porque tú no estás montando un teatro, estás haciendo lo que los sabios hacen en lo secreto. Y mientras caminas sentirás quizá un cansancio viejo que busca tumbarte a la cama sin orar, sin declarar, sin agradecer, pero tú ya te levantaste por dentro y vas a decir solo una línea si la fuerza es poca: Señor, yo habito. Y con eso bastará para que el cielo entienda tu posición y el infierno comprenda que su permiso expiró. Hay algo más que quiero que hagas sin convertirlo en carga, y es entregar los nombres que te pesan, esas personas cuya salud te duele más que la tuya, esos hijos o padres o amigos por los que vienes intercediendo entre susurros. Y lo harás sin frases elaboradas, lo harás diciendo su nombre en voz alta, poniendo ese nombre a los pies de Jesús y añadiendo una promesa: bajo tus alas, Señor, duerme también. Y completa el espacio con el nombre que ahora mismo vino a tu mente, porque cada nombre que entregas así deja de ser un pensamiento circular
y se convierte en semilla depositada en buena tierra. Y cuando termines, si te nace, corre a los comentarios y escribe de forma breve pero real: yo creo por Saque, o yo habito por Saque, porque en esta casa digital oramos de verdad. Y cuando decenas de nombres quedan escritos, el cielo no ve una lista, ve un altar, y el altar siempre arde. Tal vez aún así me digas que te despiertas a medianoche con un golpe de ansiedad que no avisa, con el corazón acelerado, con pensamientos que se te suben a la cabeza como si quisieran romper la puerta. Y ahí te pido un acto de resistencia dulce, nada espectacular, solo un acto de hijo. Pon tu mano en el pecho, respira profundo y di en un hilo de voz: tú eres mi escudo. Y vuelve a dormirte sobre esas 4 palabras como quien se recuesta en una roca. Y si no concilias el sueño, no te castigues, abre apenas el salmo, lee 2 líneas y vuelve a cerrar los ojos. No fuerces el milagro, deja que el milagro te encuentre en la perseverancia, porque a veces el enemigo no teme a un grito, teme a una fidelidad silenciosa que noche tras noche marca territorio y lo obliga a retroceder sin show, sin cámaras, sin aplausos, solo con la tosudez del amor. Ahora quiero que imagines tu mañana distinta, no como un optimismo de autoayuda, sino como fruto natural de haber dormido bajo sombra. Y lo vas a preparar hoy, sí, hoy, porque mañana empieza la noche anterior. Y al despertar, antes de mirar el teléfono, antes de revisar noticias, vas a poner tus pies en el piso y vas a declarar con voz baja pero firme: hoy camino bajo alas. Y en el primer sorbo de agua del día vas a recordar que hay una fuente más alta que te sostiene. Y en el primer pensamiento que quiera robarte la paz, vas a contestarle con una línea bíblica que te sepa de memoria. Tal vez: no temerás el terror nocturno, o Él sana todas tus dolencias, del Salmo 103, 3, o Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas, del Salmo 147, 3. Y esas líneas no serán frases sueltas, serán la armadura con la que sales. Y si alguien te pregunta por tu cambio, no lo atribuyas a la sal, no lo atribuyas a un método, atribúyelo a una presencia que decidió quedarse porque tú decidiste habitar. Hay días en que fallarás, en que no oraste como querías, en que te quedaste dormido con el salmo abierto, en que el enojo te comió el tiempo. Y te lo digo ya para que ese día no te condenes, sino que vuelvas, porque el pacto no se rompe con un traspié, el pacto se fortalece con el regreso. Y cuando regreses, no lo hagas con discurso de culpa. Vuelve con la sencillez de un hijo que se sienta y dice: Padre, aquí estoy otra vez. Y levanta una gratitud pequeña, porque la gratitud pequeña es semilla de milagros grandes. Y en esa vuelta sabrás que no se trataba de perfección, se trataba de permanencia, de seguir el hilo de oro que Dios te tendió en la noche más oscura para que lo sujetaras hasta el amanecer. Si sentiste que esta parte era para ti, si algo se abrió, si una idea vieja cayó como se cae el polvo cuando abres una ventana, te pido que lo confirmes con tu propia mano. Escribe ahora mismo: yo habito. Y si puedes, añade una línea: bajo tus alas duermo y despierto. Porque esa escritura pública te compromete con lo que dijiste en secreto. Y ese compromiso, aunque no lo veas, crea dentro de ti una columna que sostiene. Y si hay un nombre que hoy te pesa, agrégalo. Porque cada nombre escrito es una vela encendida en el altar de esta casa, y no te vas a quedar solo. Vamos a orar por ti como ya lo estamos haciendo. Y para cerrar por hoy y abrir lo que viene, déjame dejarte esta certeza creciendo en tu pecho como un fuego que no quema pero que calienta. Lo que empezó con una frase, lo que encendiste con un yo creo, lo que reafirmaste con un yo habito, no termina aquí. Porque en la siguiente parte vamos a entrar a desmenuzar palabra por palabra el Salmo 91 en las situaciones concretas que más te atacan. Veremos cómo se declara cuando los médicos se quedan sin respuestas, cómo se ora cuando la ansiedad golpea a las 3 de la mañana, cómo se proclama sobre los hijos, sobre la economía, sobre la puerta de tu casa para que nada entre sin permiso, y vamos a hacerlo con el mismo lenguaje del Espíritu, sin fórmulas, sin disfraces, con la autoridad que ya te fue dada. Así que si estás listo para seguir caminando, deja escrito yo creo y yo habito como bandera, porque lo que Dios comenzó hoy no se apaga con un adiós, se enciende con un continuo. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer juntos en la próxima parte. Y como lo prometido fue apenas el umbral de algo mayor,
Ahora entramos de lleno en lo que te anuncié al final, porque si en la parte anterior aprendiste a convertir la noche en altar y el gesto cotidiano en pacto vivo, hoy vamos a tomar cada palabra del Salmo 91 como una llave precisa para situaciones concretas que te han estado golpeando sin tregua. Y lo haremos sin prisa, pero sin miedo, dejando que el Espíritu te enseñe a declarar no como quien recita de memoria, sino como quien firma decretos con sangre de cordero sobre su cama, sus hijos, sus puertas y su futuro. Y empezamos desde la primera línea, que no es poesía, sino domicilio espiritual. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y tú lo vas a pronunciar como quien se muda definitivamente. Vas a decirlo al despertar y al acostarte, en el transporte y al lavar los platos, como si estuvieras clavando estacas invisibles alrededor de tu jornada, porque cuando tu alma recuerda que habita y no visita, el miedo pierde su casa. Y si te preguntas cómo se aplica contra síntomas, te lo diré simple y profundo. Cada vez que tu pecho apriete o tu mente empiece a correr, detén ese galope con una respiración larga y vuelve a marcar territorio con la frase yo habito. Y en el eco de esas dos palabras deja caer el resto. Al abrigo del Altísimo, entendiendo que el abrigo no es un concepto teológico, es un clima, es una atmósfera, es una temperatura del alma donde ya no tiemblas como antes. Y cuando digas morará bajo la sombra del Omnipotente, no imagines un gesto romántico. Imagina un blindaje que deja al enemigo fuera de alcance, como cuando el sol pega y tú encuentras la sombra fresca que te salva del golpe de calor. Solo que aquí no te libras del calor, te libras del incendio espiritual que te quería consumir por dentro. Y esa sombra empieza a cubrirte cuando cambias el relato de la mente, cuando dejas de hablar de ti como víctima, cuando renuncias a frases de derrota y reemplazas los así soy yo por así habito yo. Y ese cambio, aunque no se vea, se oye en el mundo invisible y reorganiza jerarquías. Luego vas a caminar con la segunda confesión. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Y aquí dejas de improvisar, porque esta línea sirve para los días de diagnóstico incierto, para los trámites que te revuelven el estómago, para el mensaje sin responder que te roba el sueño. Y vas a pronunciarla en voz audible, con una mano en el pecho si hace falta. Esperanza mía, como quien toma la esperanza con el puño y no la suelta. Y luego castillo mío, como quien entra y atraviesa un puente levadizo que se cierra al instante para que nada ni códice pueda perseguirte adentro. Y si el temor te dice que exageras, respóndele con calma, mi Dios en quien confiaré. Y haz un silencio, quédate ahí 2 o 3 respiraciones y no busques sentir, solo decide, porque la confianza es una decisión espiritual que precede a las emociones. Y ahora escucha lo que sigue y úsalo contra todo lo que no lleva nombre médico. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Y cuando lo leas, piensa en esas trampas que no se ven, en conversaciones que siempre te arrastran a lo mismo, en hábitos que parecen pequeños pero te enredan, en noticias que te envenenan a dosis pequeñas. Y di, Él me libra, ponlo en presente. Y si estás batallando con enfermedades que vuelven y vuelven como si tu cuerpo fuera un círculo vicioso, enfrenta esa repetición con esta línea de la peste destructora. Y no lo digas con miedo, dilo con autoridad, porque estás nombrando lo que te golpea para que pierda la sombra y quede expuesto a la luz. Y cuando queda expuesto, pierde fuerza. Ahora ven conmigo a una de las frases más tiernas y más tácticas del Salmo. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Y aquí no quiero que lo imagines etéreo, quiero que lo vuelvas práctica. Y te propongo que sobre tu almohada, antes de apoyar la cabeza, pases la mano como quien extiende un manto y digas despacio, debajo de tus alas estoy seguro. Y si la ansiedad de las 3 de la mañana regresa con su vieja osadía, no te pelees con el insomnio, no le des tu poder, acuéstate de lado, apoya la mano sobre el corazón y vuelve a declarar lo mismo. Y si aún así el cuerpo está inquieto, levántate sin prender todas las luces, abre el Salmo y léelo en voz baja una vez más, porque a veces no es que la oración no funcionó, es que la batalla esa noche se prolongó y el soldado no abandona el puesto porque no le contestaron en 5 minutos, se queda, y donde te quedas el enemigo se cansa. Y cuando agregues la siguiente línea, escudo y adarga es su verdad.
reemplaza la costumbre de sostener tu mente con argumentos de redes por la costumbre de sostenerla con palabra. Su verdad es mi escudo. Dilo 4 veces si hace falta. Cambia la cadencia, mézclalo con tu respiración y nota cómo la mente se resigna, cómo el pecho se rinde, cómo el nombre de Jesús trabaja donde tú no llegas. Hay un tramo que vas a necesitar para las noticias que te revuelven, para brotes que aparecen en titulares, para rumores que te llegan en el grupo de familia, para el eco de epidemias que saltan de país en país. Y es este: no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Y aquí no juegues al valiente, no niegues lo real, pero tampoco le regales tu paz al informe de turno, porque tu paz no está a la venta, está atada a una promesa, y tú vas a leer estas líneas como una cláusula legal del reino. No temeré, dilo así, en primera persona, y si te tiembla la voz, repítelo, no temeré. Y pasas a la segunda, ni saeta que vuele de día. Y cuando lo digas, piensa en esos dardos de crítica que te llegan a plena luz, en esas comparaciones hirientes que se disfrazan de consejo, y responde, no temeré. Y sigue, ni pestilencia que ande en oscuridad. Piensa en lo invisible que quiere robarte la alegría, sobreviviendo en las sombras del rumor, y vuelve a decir, no temeré. Y termina, ni mortandad que en medio del día destruya. Y ahí cubre tu trabajo, tus decisiones, tu economía, tus citas médicas, y ponle fecha: este martes, este examen, esta reunión, esta cirugía, y consagra todo con la simpleza de los que confían, porque al reino lo mueve la fe, no el teatro. Tal vez me digas que lo que te preocupa no eres tú, sino tus hijos, o tus padres, o ese ser querido que tienes muy lejos y pocas formas de ayudar. Y por eso llegamos a un lugar del Salmo donde muchos sienten la mano de Dios sobre el hombro, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Y aquí te pido que escribas, pase lo que pase, el nombre de esa persona en un papel y lo pongas dentro de tu Biblia en el Salmo 91, y cada noche, al llegar a estas líneas, toca ese papel y eleva el nombre diciendo, acerca de Saque. Das orden a tus ángeles. Y si vives en otra ciudad o país y la distancia te muerde el alma, quédate unos segundos con la imagen de esa persona en tu mente, bajo una sombra amplia, sin dramatismos, sin echarle tu ansiedad encima, solo sosteniéndola con una paz obstinada. Y añade en voz baja, lo guardas en todos sus caminos, enumerando si quieres solo en tu mente los lugares por los que se mueve: la oficina, la escuela, el viaje de regreso, el consultorio, el cruce peligroso. Y agradece por adelantado como quien entiende que el reino trabaja a favor de los que lo invocan. Y si al día siguiente recibes una noticia que te preocupa, no entres en pánico, vuelve a la línea y renueva la orden, porque la fe no es un botón que se aprieta una vez, es una respiración que se practica hasta que es natural. También me has pedido que hablemos de provisión, de puertas que se cierran y cuentas que no dan, de ese peso en el estómago cada fin de mes. Y aunque el Salmo 91 se enfoca en cobertura, su atmósfera afecta tu mesa, porque cuando dejas de vivir en alerta permanente, tomas mejores decisiones, duermes mejor, escuchas con claridad, y en esa claridad el Señor te guía. Y aquí puedes unir la cobertura con una promesa que completa el círculo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero mantenemos la ruta y recordamos el cierre del Salmo, donde Él mismo habla y rompe la distancia con su voz. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Y aquí quiero que lo escuches en primera persona dirigida a ti, como si te tomara el rostro con ambas manos y te lo dijera mirándote a los ojos. Te pongo en alto. Y ese en alto no es estatus, es perspectiva. Es sacarte del pantano emocional para que veas por dónde salir. Y sigue, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Y aquí descansa, porque no te prometió que no habría angustia, te prometió compañía y salida. Y cuando añade, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación, ancla el miedo a la muerte prematura, al pronóstico oscuro, al historial familiar, y reorienta tu esperanza, no en negación,
sino en expectativa. Y si estás en tratamiento, ora esto sobre cada medicación, sobre cada estudio, sobre cada terapia. Muéstrame tu salvación en este proceso, para que no busques un milagro contra el proceso, sino un milagro dentro del proceso. Porque Dios no se ahorra el camino cuando el camino te madura. Y aún así, cuando Él quiere, acorta el recorrido y tú solo tienes que habitar. No quiero dejar fuera la guerra mental con la culpa y el pasado, porque sé que muchos de tus síntomas se alimentan de historias viejas, de cosas que no te perdonas, de errores que te tiras a la cara a medianoche, como si fueras tu propio acusador. Y aquí Hebreos 4:12 vuelve a ser bisturí. La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Y vas a permitir que corte no tu dignidad, sino la maraña. Vas a dejar que separe verdad de mentira, convicción de condena, arrepentimiento de autoodio. Y cuando el recuerdo te golpee de pronto, no vas a armar defensa. Vas a correr a la palabra y decir: tu verdad me divide para sanarme. Y cuando te preguntes si mereces cobertura, recuerda que el salmo no se activa por méritos, se activa por habitación. Y la habitación no es un premio, es una invitación. Y si aún así la vergüenza te muerde, pronuncia Isaías 54:17 como una sentencia escrita sobre tu puerta: ninguna arma forjada contra mí prosperará, incluyendo las forjadas en tu propia mente, porque muchas veces te disparas con armas que tú mismo moldeaste de palabras ajenas, y hoy las desarticulas con la verdad. Si hoy tu guerra es en el diagnóstico que los médicos miran con cejas fruncidas, vamos a envolver esa escena con una doble cuerda. Por un lado, la cobertura del Salmo, y por otro, la promesa de sanidad que no caduca. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, del Salmo 103:3, y la unirás con: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas, del Salmo 147:3, porque tu cuerpo no es un archipiélago separado de tu alma. Y mientras tratas el síntoma físico con responsabilidad, tratas la raíz con fe. Y cada vez que vayas a un examen, repite en la sala de espera sin hacer show, apenas moviendo los labios: bajo sus alas estaré seguro. Y cuando te llamen por nombre, entra como quien entra con escolta. Y si te tiemblan las manos, no te avergüences, míralas un segundo y di: estas manos son llevadas por las manos de tus ángeles. Y entrega el resultado a la voz que cierra el salmo, porque cuando Él dice: yo lo libraré, no te promete un único formato de liberación, te promete que sea cual sea el valle, no te quedas a vivir allí. Quiero que en este punto hagamos algo juntos que suena sencillo y tiene peso de montaña movida. Vas a escribir en los comentarios: ahora, no mañana, no cuando te acuerdes, ahora que estás en atmósfera, una frase que amarre lo que el Espíritu despertó. Y vas a escribir: yo habito bajo tus alas, tal cual. Y si tienes fuerzas, añade el nombre de alguien por quien clamas: yo habito bajo tus alas y cubro a Popunab bajo tu sombra. Y al hacerlo no estás cumpliendo con una consigna, estás abriendo una ventana para que otros entren, estás permitiendo que la intercesión de esta casa digital te encuentre, porque cuando decenas y cientos empiezan a leer nombres y responder con amén, algo en el mundo invisible se organiza. Y tú no tienes que sentir nada especial, solo ser honesto y valiente. Y si te asusta exponer tu dolor, no detalles lo íntimo. Escribe una sola palabra: ansiedad, insomnio, diagnóstico, hijos, economía, y lo demás lo habla el Espíritu por ti. Y para que entiendas que lo que viene no es un cierre, sino un ascenso, te enlazo con la próxima parte como quien da la mano en una escalera, porque ya aprendiste a habitar, ya convertiste la noche en sombra, ya declaraste sobre los tuyos. Pero aún nos falta sellar la casa por fuera, ungir los marcos invisibles de tus decisiones, ordenar el territorio de tus puertas y tus ventanas espirituales para que nada entre sin permiso. Y en la siguiente parte vamos a recorrer, palabra por palabra, cómo proclamar el Salmo 91 en el umbral de tu hogar, en el teléfono que llevas a todas partes, en las conversaciones que te drenan, en el trabajo que te agota. Y vamos a practicar juntos una consagración que no es superstición, es obediencia, para que la cobertura no sea un momento aislado, sino un perímetro estable. Así que si estás listo para sellar lo que Dios empezó, deja escrito: yo habito bajo tus alas, y quédate atento, porque lo que viene será el cerco que declara a voz suave y con autoridad:
que en esta casa manda Jesús y que bajo sus alas ni el terror de la noche ni la saeta del día tienen permiso de tocarte. Y porque lo que comenzaste a vivir hacia adentro necesita ahora un perímetro hacia afuera que lo proteja sin grietas, enlazo contigo esta siguiente parte para que se entienda como un solo movimiento del alma, al umbral de tu casa y del umbral de tu casa a todo lugar donde pones el pie. Porque si ayer aprendiste a convertir la noche en sombra y tu cama en altar, hoy vamos a caminar juntos hasta la puerta, a tocar con fe los marcos invisibles de tu vida, a hablarle a la entrada y a la salida, a tu teléfono que vibra como una ventana sin cortinas, a tus conversaciones que a veces se vuelven corrientes subterráneas que te arrastran, a tu trabajo que te exige más de lo que a veces tienes, a tus rutas diarias, a tus manos que firman, cocinan, cuidan, crean y sostienen, y lo haremos con el mismo Salmo 91, pero ahora como si fuera un cerco escrito, un círculo de fuego manso que no quema, solo delimita, solo declara que aquí manda Jesús, que aquí se habita y no se improvisa, que aquí la vida en abundancia de Juan 10:10 tiene la última palabra, aunque el mundo pretenda lo contrario. Y por eso te pido que te quedes conmigo un poco más, que respires hondo, que no apures este momento, que dejes que la palabra haga su trabajo de bisturí y de albañil, que corte lo que estorba y levante muros de paz donde antes había puertas batientes, por las que entraba cualquier ruido, cualquier sombra, cualquier cansancio sin nombre. Empieza conmigo en la puerta principal de tu casa, aunque ahora mismo estés leyendo desde una habitación. Imagínala abierta y mírate a ti mismo de pie sobre el umbral como quien toma posesión de tierra prometida y sin teatralidad, sin buscar sensaciones, solo con una certeza humilde repite en voz baja lo que aprendimos a vivir por dentro. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y mientras lo dices, coloca tu mano derecha a unos centímetros del marco, como quien firma con su fe un límite invisible, y añade sin gritar pero con conciencia: Señor, esta entrada es tuya, este salir y este entrar son tuyos. A tus ángeles das la orden de guardarnos en todos nuestros caminos. Y deja que la frase del verso 11 se quede colgada en el aire como una campana suave que repica sobre cada persona que cruza ese umbral. Y si en tu corazón aparece el rostro de alguien que suele entrar con palabras que drenan, no lo juzgues ni lo excluyas, cúbrelo, di su nombre sin resentimiento y preséntalo bajo las alas, porque el escudo no es un rechazo, es una misericordia ordenada. Y cuando acabes, vuelve a la línea que ya se te grabó en los huesos. Escudo y adarga es su verdad, como quien deja al vigilante de turno con instrucciones claras para la madrugada, porque a veces la madrugada no está afuera, sino en las conversaciones que comienzan alegres y terminan pesadas. Y al hablar así, estás levantando una guardia nueva, una guardia que no duerme. No te detengas solo en la puerta física. Piensa en las otras puertas por donde entra lo que te cansa, en ese teléfono que llevas como si fuera un cuarto en el bolsillo, en esa pantalla que a veces abre ventanas por donde se cuelan envidias ajenas, miedos que no eran tuyos, comparaciones que muerden, noticias que te aceleran el pulso. Y coloca ahí también el cerco sin superstición y sin vergüenza. Toma el dispositivo en tus manos, no para idolatrarlo, sino para consagrarlo, y pronuncia sobre él la misma promesa que protege tus pies. En las manos me llevarán para que mi pie no tropiece en piedra. Y en tu mente reemplaza la piedra por aquello en que sueles tropezar en lo digital, la crítica anónima que te hiere, la velocidad que te roba silencio, la distracción que te roba oración, y di con ternura y firmeza: Señor, yo no renuncio a estar en el mundo, renuncio a ser arrastrado. Por él pongo guardia en mis ojos, pongo guardia en mis oídos, pongo tu palabra como filtro. Y añade Hebreos 4:12 sin disfraz docente: tu palabra es viva y eficaz, viva para cortar notificaciones que no son urgentes, eficaz para separar lo que edifica de lo que solo agota. Y cuando cierres el teléfono por un rato, no será una huida, será un acto de gobierno, será decirle al alma quién manda. Y cuando lo vuelvas a abrir, no entras a oscuras, entras con una lámpara en la mano, y esa lámpara es la conciencia de que tú habitas bajo sombra, y donde habitas se decide lo que entra y lo que no. Quiero que camines conmigo por las habitaciones
con esa misma calma de quien revisa los nudos de una red para que mañana no se rompa, y que pases por la cocina donde se multiplican tus esfuerzos, por la mesa donde a veces comes de pie porque la prisa te corre por dentro, por el cuarto donde los niños duermen o sueñan o lloran en secreto, por el estudio donde cargas con tareas que nadie ve, por el baño donde la noche te encuentra con el agua que toca tu rostro y ya no se confunde con ritual, se vuelve señal, y en cada espacio repitas sin cansancio aparente: no temeré, y completes en tu corazón el resto del verso: ni el terror nocturno, ni la saeta del día, ni pestilencia en la oscuridad, ni mortandad al mediodía. Y mientras caminas de habitación en habitación, si no puedes hablar porque hay alguien durmiendo, susurra, y si ni susurrar puedes, piensa la palabra como quien la masticara, porque la fe también se hace con pensamientos que obedecen, y en cada puerta tocada deja un gracias, porque la gratitud enciende centinelas que no se ven, y vas a notar que no es lo mismo caminar, así que hacerlo con la mente dispersa. Vas a notar que el aire cambia de densidad, que la casa respira contigo, que la prisa cede, que las esquinas no duelen, que incluso la memoria de una discusión reciente pierde filo, porque donde hay presencia, las esquinas dejan de ser cuchillos. No te olvides del territorio invisible de las palabras, esa otra puerta por donde entras y sales más de lo que crees, y conságralo también. Decide que a partir de hoy en tu casa no se repetirán frases de condena camufladas de humor. Decide que no profetizarás desgracias por costumbre. Decide que vas a desactivar el veneno dulce de la queja que parece desahogo y solo alimenta al ladrón, porque el ladrón se nutre de palabras que ceden terreno y en su lugar empieza a introducir pequeñas confesiones que sostienen, aunque al principio parezcan ajenas en tu boca: mi casa habita bajo tus alas, en esta mesa hay paz, en esta cama hay descanso, sobre esta puerta hay vida. Y no te preocupes si alguien se ríe, que ría, porque a veces la risa del que no entiende es la cortina detrás de la cual Dios empieza a construir. Y tú sigue sin imponer, sin discutir, solo establece y sostén, como quien riega una planta al mismo tiempo cada mañana, hasta que un día descubre, sin darse cuenta cuándo, que ya hay sombra y hay flores donde antes no había nada. Ahora quiero que pienses en tu trabajo, en ese lugar que no puedes transformar a tu antojo, donde convives con otros climas y otras palabras, donde a veces sales con la sensación de haber entregado más de lo que tenías, y lleves allí el cerco sin escándalos y sin símbolos que te expongan sin necesidad. Llévalo como se lleva un perfume que no grita pero deja rastro, y antes de entrar, declara en tu corazón: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Y al atravesar la puerta, imagina por un segundo, apenas un segundo, un manto sobre ti, no de superioridad, de pertenencia, y repite para adentro: en tus manos me llevas para que no tropiece. Y cuando se arme una conversación que sientes que te arrastra al chisme que desgasta o a la queja que carcome, respira y contesta con una frase que no alimente la corriente. Y si no puedes evitar la corriente, aléjate un poco. A veces basta con cambiar de mesa o con decir con amabilidad: vuelvo enseguida, porque consagrar tu perímetro también es aprender a salir por la puerta correcta a tiempo. Y al salir de tu jornada, cualquiera sea, dile al Señor: gracias por tu guardia. Aunque el día haya sido difícil, y cuando llegues a casa sacúdete el polvo con una confesión simple: bajo tus alas entro. Porque la vida no es una sola habitación, son muchas. Y en todas ellas la sombra del Omnipotente cabe si la invitas. Hay puertas antiguas que se abren por dentro cuando decides perdonar. Y lo digo aquí porque de nada sirve sellar marcos si por dentro la culpa y el rencor siguen dejando la ventana entreabierta. Por eso trae a tu memoria, sin forzar, el nombre que te pone rígido, la escena que se te repite como si la vida la proyectara en la pared cada noche, y ponla debajo de la palabra como quien deja una piedra pesada en el suelo para poder respirar. Di con honestidad: no puedo solo. Y luego: pero bajo tus alas decido perdonar. Y quizá te parezca imposible, quizá te enoje, quizá te haga llorar. Está bien, que tu llanto sea el agua que ablanda la tierra, donde el Espíritu va a plantar una semilla nueva, porque la sanidad no es solo medición de síntoma, es reconciliación con el pasado, es dejar de pelear con sombras a las que tú mismo das forma,
con recuerdos oscuros. Y cuando sueltes 1 milímetro, Dios hace metros. Y cuando hagas metros, la casa se vuelve amplia. Y cuando la casa se vuelve amplia, los ruidos se escuchan menos. Y cuando los ruidos bajan, la voz de Dios se entiende. Quiero que tomes ahora el nombre de tu ciudad, de tu barrio, de la calle donde vives, y lo declares con una esperanza que quizá te parezca ingenua, pero es profundamente bíblica. Porque Dios ama territorios y bendice comunidades a través de personas que se ponen en la brecha. Y tú hoy te pones en la brecha por la cuadra donde juegan tus hijos, por la esquina donde esperas el bus, por el mercado donde saludas al mismo vendedor, por la escuela donde alguien enseña con más cansancio que salario. Y digas: Señor, bajo tus alas cubro esta calle, pongo guardia a la entrada y a la salida, sé muro para los que no te nombran aún. Y no trates de medir el efecto. No busques una señal inmediata, no midas a Dios con la regla del cronómetro, solo siembra, porque la ciudad también se habita, no solo se transita. Y cuando tú habitas con conciencia de sombra, los que te rodean, aunque no lo sepan, empiezan a respirar distinto. Si has llegado hasta aquí y sientes que el corazón te late más lento, que la mente ya no corre como al principio, que el cuerpo parece recordar que puede descansar, quiero que selles esta parte con un acto mínimo y gigante a la vez. Escribe en los comentarios: ahora, no después, yo sello mi casa bajo tus alas. Y si te nace, agrega el nombre de tu calle o tu barrio sin dar más datos de los necesarios, solo como una bandera clavada en terreno espiritual. Y si no quieres nombrar lugares, nombra espacios del alma que hoy consagras. Yo sello mi descanso, yo sello mis palabras, yo sello mis decisiones. Y al escribirlo, no estás cumpliendo con un requisito, estás haciéndole saber a tu propia alma que aquí hubo un antes y un después, que ya no vives con las puertas batientes que el viento empuja a su antojo, que ahora hay cerrojos de paz y llaves de palabra. Y para que esto no quede como un rito aislado, sino como una manera nueva de caminar, enlazo con la siguiente parte en una sola frase que te mantenga en el hilo sin soltar la mano. Así como has cubierto tu umbral y has puesto guardia en tus entradas, ahora aprenderemos a responder cuando el ataque ya cruzó la puerta y te encontró en la madrugada con el pecho apretado o en el mediodía con una noticia que intenta quebrarte. Porque en la próxima parte vamos a practicar la guerra mansa del Salmo 91 aplicada a la crisis en tiempo real, a la ansiedad que no avisa, al diagnóstico que te llama por teléfono, a la tentación que vuelve con la misma máscara. Y lo haremos con la autoridad de quien habita y no improvisa, para que cada embestida se encuentre con un corazón entrenado a responder con palabra, con respiración de reino y con la certeza humilde de que debajo de sus alas ninguna arma forjada prospera. Así que si estás listo para ese entrenamiento del alma, deja escrito: yo sello mi casa bajo tus alas, y sostén el hilo, porque lo que Dios está edificando en ti no termina en la puerta, comienza allí. Y porque el cerco que levantaste en tu casa tiene que sostenerte también cuando la tormenta te sorprende a mitad de camino, enlazo esta parte con lo que acabamos de sellar para que se entienda como un solo hilo que no se corta. Y te enseño a responder en el mismo instante en que el ataque cruza la puerta y te agarra desprevenido, porque la guerra del reino no siempre se libra con largas horas de preparación. A veces se decide en 3 segundos de lucidez, donde eliges a quién le entregas tu respiración. Por eso cuando sientas el primer golpe en el pecho, el zumbido de ansiedad que sube sin permiso, el mensaje que te paraliza, la llamada que anuncia un diagnóstico que no esperabas, la tentación que regresa con la misma máscara de siempre, recuerda que no peleas sin sombra, que no peleas a cielo abierto, que el campo ya fue preparado por la palabra, y haz lo que ya sabes hacer, pero ahora en versión de emergencia. Toma aire como quien recoge un hilo que estaba suelto y di para adentro sin teatralidad: yo habito. Y mientras el aire entra, deja que la frase se plante en el pecho como una estaca, y al soltar el aire termina la oración con una certeza mansa: bajo tus alas, y repítelo 2, 3 veces con la tosudez dulce de quien sabe que está declarando domicilio en la mitad del huracán. Porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, aun cuando el día te quiera despojar de tu paz a plena luz. Y en esa misma cadencia abre un resquicio de voz y confiesa como lo aprendiste de memoria viva: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré.
y quédate ahí el tiempo que cueste que la adrenalina baje 1 milímetro, porque no estás tratando de convencer al cielo. Estás recordándole a tu alma la dirección de su casa. Si la ansiedad sube a medianoche y tu habitación se siente de repente demasiado grande, no te levantes a correr por la casa ni busques ruidos donde no los hay. Vuelve al gesto que ya entrenaste y sin prender todas las luces, apoya la palma de tu mano sobre el pecho como quien toca una puerta desde adentro y susurra con la voz que te quede: con sus plumas me cubrirá y debajo de sus alas estaré seguro. Y deja que esas palabras, Salmo 91:4, hagan lo que la sal no puede, que no limpien la superficie, sino que apaguen el incendio por dentro. Y cuando la mente quiera retomar la carrera, corta el circuito con la espada que separa verdad de mentira. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos. Hebreos 4:12. Y dile a tus pensamientos con la autoridad de quien gobierna su casa interior: hasta aquí, aquí mando con palabra. Y aunque el cuerpo tiemble, sigue en la cadencia. Inhala con un yo habito, exhala con un bajo tus alas. Coloca tu nombre dentro de la promesa. Pon tu cama dentro de la sombra. Declara sin gritar que en las manos me llevarán para que mi pie no tropiece en piedra, y que a sus ángeles dará orden sobre mí. Y si las lágrimas aparecen, déjalas salir, no ahogan, abren. Y si el silencio vuelve como si el cuarto se hubiese acurrucado a tu lado, agradece sin palabras, porque la paz que sobrepasa todo entendimiento no siempre entra como una trompeta. A veces entra como una brisa que se sienta al borde de tu colchón y te recuerda que no estás solo. Si la noticia llega a pleno mediodía y te hace sentir que el mundo se inclinó hacia un lado y que vas a caer, no negocies con el pánico, ni te condenes por el temblor. Escúchame y responde con el idioma del reino, que es simple y directo. Aférrate a Juan 10:10 como a una cuerda tirada desde arriba y dilo con los labios o con el corazón si no puedes hablar. El ladrón vino para hurtar, matar y destruir, pero Jesús vino para dar vida y vida en abundancia. Y añade sobre esa cuerda el escudo que aprendiste a levantar. Escudo y adarga es su verdad. Y declara que la verdad no es un concepto, es una persona. Y esa persona está a tu lado. Y mientras respiras, vuelve a decir lo que te enseñé a decir cuando la casa se te quedó grande. No temeré el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Y si la voz se te quiebra porque la noticia es dura, embébela en promesa, ponla literalmente debajo de la sombra con un acto pequeño y concreto. Apoya la mano sobre el teléfono que trajo la información, inclina la cabeza sin llamar la atención de nadie y susurra: Señor, esta llamada se lee bajo tus alas, esta historia camina bajo tu sombra, este papel lleva tu firma por encima de cualquier sello humano, y deja que el Espíritu haga su trabajo de abogado cuando a ti te faltan palabras, porque me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Y no olvides agradecer por adelantado, aunque no sepas cómo será la salida, porque la gratitud en emergencia es llave que abre puertas que el miedo cierra por reflejo. Si la tentación regresa con el mismo rostro y la misma estrategia, si te encuentra cansado y te promete alivio fácil que después te cobra con vergüenza, no la enfrentes con bravatas, ni te quedes negociando frente a la mesa de lo prohibido. Muévete medio paso hacia la sombra, literalmente si es posible, cambia de habitación, cambia de pantalla, cambia de postura, y mientras te desplazas, activa la frase que entrena el alma para salir a tiempo. En tus manos me llevarán para que mi pie no tropiece en piedra, y ponle nombre a la piedra. Dilo sin pudor: tropiezo en esta conversación, tropiezo en este enlace, tropiezo en este recuerdo, y corta con una línea limpia que no necesita gritar. Ninguna arma forjada contra mí prosperará. Isaías 54:17, y agrega la convicción que amarra al viejo acusador: yo habito, no visito, y el que habita tiene puerta. Y mi puerta hoy se cierra al robo, a la mentira y a la sed que no sacia. Y si te quedas con nervios, repite tantas veces como sea necesario la fórmula humilde que te doy: 3 respiraciones, 3 confesiones, 3 segundos que mueven montañas. Yo habito bajo tus alas, no temeré, hasta que el alma recuerde que no tiene por qué pelear sola ni comprar migajas cuando hay pan en la mesa del Padre.
Si estás en tratamiento médico y una sensación de fracaso se te quiere pegar porque pensaste que la fe y los fármacos eran enemigos, arranca esa mentira de raíz y declara con claridad pastoral sobre tu proceso: el Señor me cubre mientras camino y me guía en medio del tratamiento. Él no compite con mis médicos, los acompaña. Él no cancela la ciencia, la ilumina y ora sobre cada cita, sobre cada pastilla, sobre cada estudio, como quien escribe bendición con tinta invisible sobre papeles formales. Que su palabra sea un manto sobre cada paso. Él es quien perdona todas mis iniquidades, el que sana todas mis dolencias. Salmo 103, 3. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Salmo 147, 3. Y ponle el broche que aprendimos juntos: bajo tus alas estaré seguro. Y cuando te sientes en la sala de espera con tu nombre en una pantalla, no entregues tu imaginación al peor escenario. Sostén tu mente con la cuerda de la vida en abundancia y repite en secreto: me invocará y yo le responderé. Y mírate a ti mismo como quien no llega solo, como quien es llevado en manos, no por cuentos, por promesa, porque a sus ángeles mandará acerca de mí para que me guarden en todos mis caminos. Y que el enemigo escuche ese plural: todos mis caminos, incluso este que no elegí, incluso este que me asusta, todos. Si el ataque viene por la economía y la presión del fin de mes te hace sentir que respiras monedas en lugar de aire, responde sin caer en discursos mágicos. Responde con obediencia y esperanza. Abre la boca para decir lo que el reino reconoce como contraseña de entrada: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y mientras lo dices, no te quedes en la frase. Toma una decisión pequeña que abra espacio a la provisión sin superstición. Ordena un cajón. Anota un gasto que evitas mirar. Perdona una deuda del corazón. Corta una fuga de queja. Agradece por una provisión mínima. Comparte un pan aunque sea pequeño, porque la sombra en la que habitas no es pasiva. Crea clima para decisiones sabias, y en ese clima el Padre te inspira caminos que no veías. Y cuando suene el miedo con su campanilla insistente, ponle encima la campana mayor. Por cuanto en mí has puesto tu amor, yo también te libraré. Te pondré en alto por cuanto has conocido mi nombre. Y si no hay inmediato alivio, no te rindas a la desesperación. Sostén el día con la oración más corta y más densa que te enseño ahora para la cartera apretada. Señor, yo habito, tú provees, yo trabajo, tú abres camino y sigue un paso, otro paso, una llamada, otra puerta, porque la abundancia que Cristo promete no es una lotería, es una vida bajo gobierno amoroso que desarma el robo, que multiplica paz y que a su tiempo multiplica pan. Si el golpe es en la familia y una discusión estalla como un vaso que se rompe y llena el piso de puntas, no intentes caminar descalzo sobre el vidrio, no armes un juicio en caliente, ni disparos de palabras que después no puedes recoger. Baja el volumen con un movimiento que ya entrenaste. Respira con el yo habito. Exhala el bajo tus alas. Repítelo 3 veces como quien apaga el fuego con una manta y declara en voz lo suficientemente baja como para no encender más la chispa: en esta casa no temeremos ni al terror nocturno ni a la saeta del día. Declaramos sombra ahora. Y si la otra persona no está lista para la paz, retírate un momento y establece el perímetro de Dios en la puerta de la habitación. Apoya la mano en el marco y di con autoridad mansa: escudo y adarga es tu verdad. Y en lugar de volver con argumentos, vuelve con oración. Que el Señor ponga guardia a la boca y venda la herida antes de hablar. Y cuando la brisa llegue, porque llega, vuelve y ofrece un vaso de agua, que en el reino el agua siempre recuerda la fuente. Y cierra la escena con el decreto del final del Salmo, como si el Padre lo dijera sobre tu mesa: me invocarás y yo te responderé. Contigo estaré en la angustia, te libraré y te honraré. Te saciaré de larga vida y te mostraré mi salvación. Y deja que esa promesa se quede flotando como una música que los dos escuchan, aunque ninguno tenga fuerzas para bailarla todavía. Si el ataque viene sin rostro, si es ese cansancio que no entiendes, esa capa de pesadez que no se nombra, esa niebla emocional que a veces intenta posarse sobre ti apenas abres los ojos, no te resignes a vivir aplastado. Levántate con un acto pequeño y gigante. Pon los pies en el suelo y antes de mirar cualquier pantalla declara en voz baja pero firme: hoy camino bajo alas, hoy habito,
Hoy no negocio mi paz. Hoy recibo la vida en abundancia que Cristo me dio. Y acompáñalo con un gesto físico que recuerde al cuerpo que tiene un alma gobernando. Abre la ventana si puedes. Deja que la luz toque tu rostro como lo hace el agua de la noche. Y mientras el aire entra, di: no temeré. Y si el peso insiste, abre el Salmo 91 y léelo en voz alta, aunque sea la primera estrofa, y deja que la casa escuche lo que decides, porque también el territorio aprende de tus confesiones. Y si no puedes leer, reproduce en tu memoria el verso más corto que te quedó tatuado: bajo tus alas, y repítelo hasta que el pecho encuentre la cadencia. Y si necesitas ayuda, escríbela en esta casa digital. No te aísles, que la intercesión es parte del diseño. Deja un comentario que diga: yo resisto bajo tus alas, para que sepamos que allí hay una batalla en curso y podamos sostener tu brazo cuando esté cansado, como hicieron con Moisés. Y mientras lo escribes, siente cómo el acto de volverte visible le quita aire a la vergüenza. Si estás pensando que todo esto es demasiado sencillo para un problema tan grande, sonríe por dentro, porque así trabaja el reino, con mostazas que se vuelven árboles, con soplos que callan tormentas, con manos que se levantan despacio y sin embargo cambian la atmósfera de una casa. Y mientras recibes esta revelación humilde, deja que Dios te tome de la mano para llevarte un paso más arriba. Porque lo que hoy aprendiste para el momento de crisis no se puede quedar solo en apagar incendios. Necesita convertirse en fuego ordenado que calienta, ilumina y reúne. Por eso enlazo con la siguiente parte en una sola frase, para que sientas que seguimos caminando sin cortar el hilo. Así como ya sabes responder en el segundo exacto del ataque, ahora vamos a construir un altar familiar que mantenga la llama encendida todos los días. Una práctica sencilla y poderosa para orar el Salmo 91 sobre tus hijos, tu pareja, tus padres y los que amas, ungir simbólicamente tus semanas, consagrar puertas y decisiones y establecer hábitos de cobertura que hagan de tu hogar una sombra estable incluso cuando tú no estás. Así que si estás listo para sostener en comunidad lo que Dios empezó a edificar en lo secreto, escribe en los comentarios: yo resisto bajo tus alas, y prepárate, porque en la próxima parte levantaremos juntos ese altar que multiplica paz y desarma al ladrón antes de que toque el picaporte.